Y vamos a conversar hoy día con la senadora Jimena Rincón. La senadora Jimena Rincón tiene un currículum en términos de cargos políticos de extraordinarios para ser una persona relativamente muy joven. No solamente fue senadora 2 veces, es senadora hasta hoy, además fue encargada de la superintendencia de social por parte del presidente Ricardo Lagos, fue intendenta de la región metropolitana de Santiago, fue ministra del Trabajo, ministra de la Secretaría General de Gobierno, un pedigrí enorme, muy potente, y hoy día ella es una de las senadoras, perdón, se me olvida otra cosa además muy importante, precandidata presidencial 2 veces. Y desde ese punto de vista del Partido Demócrata Cristiano, y desde ese punto de vista queremos conversar con ella, solamente, además de los temas que se están tratando hoy día en ámbito de la previsión social, los temas que tienen que ver con el Senado, que está hoy día en ascuas, y las cosas que significan y que se derivan de la instalación de un nuevo gobierno que tiene características totalmente distintas, probablemente, Jimena, a todo lo que habíamos visto, por lo menos en lo que podríamos denominar la política clásica. Superintendente de Seguridad Social. Superintendente de Seguridad Social. Me tocaba regular a las mutuales de empleadores, la ley de accidente del trabajo, las cajas de compensación, el antiguo sistema de pensiones. Y ministra secretaria general de la presidencia. De presidencia, sí. No de comunicaciones. No, de presidencia, dije. Sí. Que era la que coordinaba toda la agenda legislativa, veía el cumplimiento de las metas de los ministerios, una bonita, bonito ministerio. Además, en tu recorrido fuiste 2 veces senadora. He sido 2 veces senadora, sí. Presidenta del Senado. Jefa de bancada, actualmente. La primera mujer intendenta de la región metropolitana. Sí. Presidenta de la Comisión de Hacienda. Además, o sea, un montón de cosas que fueron hitos y que te coloca en una posición extraordinariamente, yo creo, acreditada para hablar de no solamente ese proceso, sino que además en el ámbito de lo que estamos hoy día viendo, que es el caso de todo lo que tiene que ver con el quinto retiro, con la situación de la previsión social. Tu mirada respecto de eso, si quieres partimos por ahí. ¿Cómo has visto la instalación del gobierno, primero? Y segundo, la situación del quinto retiro. A ver, primero decir que sin lugar a duda este gobierno es un gobierno que le toca enfrentar una situación económica, política, económica, inflación, no voy a poner los detalles, ¿no? Política, convención constituyente y de seguridad, todo el tema de orden público, seguridad ciudadana, el tema, lo estabas tú detallando en el sur, ¿no es cierto?, en la cumbre esta de la Araucanía, o en el norte, todo el tema migración, que obviamente es un tremendo desafío, porque no es un tiempo cualquiera, es un tiempo con demasiados temas y que yo lo he resumido en las entrevistas que me han hecho con 3 ejes: el tema económico, el tema seguridad y el tema convención constituyente. Y sobre eso le toca actuar a este gobierno, que es un gobierno del presidente más joven, el segundo más joven de la historia de nuestra patria, de la historia republicana de Chile, con por lejos la más alta votación con sistema voluntario, y obviamente eso es muy desafiante, y además con una alta expectativa de la ciudadanía en los temas económicos, sociales del nuevo país que se está instalando. Y en ese escenario, obviamente, la discusión del quinto retiro es una discusión muy compleja, porque los precios de las cosas están subiendo. Nosotros hicimos una presentación ayer a la Fiscalía Nacional Económica como bancada por el tema del alza de los precios en bienes básicos como el aceite, la harina, el tema de la parafina. Obviamente en las familias que todavía no se recuperan de la pandemia, el costo de la vida es un tema. Y el de dónde sacan los recursos obviamente hace difícil la ecuación. Y el gobierno dice: el quinto retiro no es la solución, va a solo incrementar el problema y por lo tanto les ofrecemos otro camino. Y ahí viene toda la paradoja, ¿no es cierto?, de lo que la ciudadanía dice: oiga, ¿sabe qué? Lo otro que usted me ofrece no es inmediato ni es tan reactivador para mí como persona, como familia,
como el poder recurrir a mis ahorros. ¿Y qué es lo que decimos nosotros, la democracia cristiana, como senadores? La verdad es que es bien injusto pedirle a las familias que se metan la mano al bolsillo para que con sus ahorros previsionales enfrenten la situación económica. Y uno entiende al gobierno en la ecuación que quiere manejar o lograr respecto de que meterle más recursos a la economía significa agudizar más la situación de inflación. Entonces, no es fácil. Tuviste como le gritaban al presidente en una salida de terreno que hizo. Le decían, usted está, no me acuerdo cuáles fueron la expresión, pero en el fondo usted nos está defraudando porque no era lo que hizo siendo diputado, no era lo que dijo siendo candidato y hoy día está haciendo algo totalmente distinto. Por lo tanto, es difícil, muy, muy difícil. Ahora, senadora, hay un punto muy preciso en toda esta discusión que tiene que ver con las razones por las cuales históricamente se ha aprobado los retiros y las razones por las cuales hoy día hay un nuevo programa. La razón que la dijo toda la oposición al presidente Sebastián Piñera era bien explícita. No había por parte del Estado una ayuda que fuera lo suficientemente seria y potente como para enfrentar esa situación. Bueno, viene el momento del quinto retiro y donde el nuevo gobierno dice de que no es conveniente, después de haber dicho que sí era conveniente en los anteriores del gobierno, ok, pero, y aquí viene una situación bien interesante que tiene dos componentes. Una, se ofrece un plan alternativo, porque la excusa es que el gobierno de turno no había hecho efectivamente una propuesta. Entonces el gobierno de turno prepara una cosa. Pero, y aquí permítame tomarme un minuto para explicar la cosa, un gran comunicador histórico y teórico de las comunicaciones canadiense que se llamaba Marshall McLuhan acuñó un dicho que decía: el medio es el mensaje. Y resulta que hemos tenido 3 retiros que tienen como factor básico el que son de una simplicidad impresionante, sencillo. Tú vas a tu banco, está tu cuenta, la sacas, no tienes que decir nada a nadie, es tu plata, etc. Viene esta alternativa del gobierno y está llena de condicionantes, de requisitos, requisitos y cosas así que hacen muy complejo que incluso las personas que están de acuerdo con que no se debe sacar entiendan este procedimiento cuando el anterior era tan tremendamente fácil. Por lo tanto, hay en este diseño un error, a mi modo de ver, en no entender que están enfrentando no solamente un retiro de fondos, están enfrentando un retiro de fondos extraordinariamente rápido para llegarle a las personas sin grandes condiciones. ¿Cómo se armoniza esa situación? Claro, lo que pasa es que eso... La contrarreflexión que tiene es que a lo mejor ese es el diseño, justamente, que es tan complejo que para poder materializarlo se hace casi imposible. Y el monto que el gobierno estima, que son 3.500 millones, me puedes corregir, pero creo que eso está en la Cámara de Diputados, contra los 15.000 millones de un retiro. La verdad es que ni siquiera va a ser eso, porque los que lleguen a poder materializarlo van a ser muchos menos que los que tienen la expectativa, porque además tienes que tener una deuda o crédito hipotecario o una deuda, ¿no es cierto?, en algún servicio, etcétera, y al final ni siquiera van a ser 3.500 millones. Es complejo, es lento, cuesta que se materialice y muchas personas dicen, yo no tengo un crédito hipotecario, tengo que pagar un arriendo todos los meses, no tengo ingresos, yo no tengo ingresos que me permitan ni siquiera comprar el día a día para subsistir. Y ahí viene la reflexión, ¿no es cierto?, de qué tan potente es la propuesta económica del gobierno, que la lanzó la semana pasada, para reactivar efectivamente la economía, para que las personas encuentren trabajo. Piensa que hay muchos trabajadores, Fernando, que simplemente quedaron fuera del mundo del trabajo producto de lo que significó la pandemia desde el punto de vista de la revolución de la forma de producir o de trabajar.
Y esa gente, si no la recapacitamos, no va a volver a trabajar. Donde las mujeres son, por cierto, las grandes afectadas, o en número, en cantidad, en porcentaje, en fin. Entonces, claro, es una ecuación difícil y tú tienes razón. La complejidad de la fórmula que se pone encima de la mesa hace que la comparación sea al final muy ingrata, porque el otro es simple, pero vuelve a ser, en ambos casos tienen el mismo problema. Son los ahorros de los trabajadores. Exacto. Los que sirven para salvar a los trabajadores. ¿Cuál, a juicio suyo, senadora, podría ser algún tipo de alternativa? Por ejemplo, voy a inventar una. Cuando se empezó a estudiar en Finlandia, en Suecia, en España, el concepto de la renta básica universal, tenía como sentido el generar un ingreso sin condiciones para todos los mayores de 18 años de edad, por el solo hecho de respirar, sin pedirle nada, con el fin de que esa plata extra, aparte de sus sueldos y de todas sus cosas, exacto, de su ingreso, esa plata generara una dinámica de movimiento de la economía. En la economía que la hiciera. Y en realidad los estudios han tenido muy buena referencia, por lo menos en lo que pasó en Finlandia, lo que pasó en Suecia y lo que pasó en los 2 o 3 estados comunales de España donde se intentó. Bueno, pero fuera de eso, ¿qué opciones hay de poder, si que no se quiere que se saquen los fondos de la AFP, cuál es la opción razonable que puede haber? El tema es complejo porque efectivamente Chile entendió tarde eso y acuérdate que fue una presión muy grande de parte del mundo de la política para que existiera este ingreso familiar universal. Ya tuvo varios nombres, ya uno se olvida, pero finalmente el IFE, ¿no? El IFE 1, 2, 3, hasta que llegamos al último, que estaba dentro de los mínimos comunes que impulsó Jasna Proboste, la presidenta del Senado en esa época. Pero se demoraron mucho, entonces el problema que generó es que se acumuló. Acuérdate, mira, voy a poner un ejemplo, que fue uno de los errores más grandes del gobierno anterior y fue una de las razones por las que yo me abstuve en la primera votación que hubo de esto. Y es que en las ayudas se estableció que los empleadores podían suspender la relación laboral de sus trabajadores, pero se les impuso a los empleadores seguir pagando la seguridad social. Y eso en los restaurantes, en la hotelería, en el mundo del turismo, fue de un peso tan grande que tiró de espalda a muchos emprendedores en nuestro país porque empezaron a acumular una cantidad de deuda por cotizaciones previsionales que no pudieron sostener. Y esto llevó a que en las últimas reformas lográramos que el Estado se hiciera cargo del pago de la cotización previsional. Pero ya la deuda acumulada era muy grande. Entonces, el Estado llegó tarde, el gobierno del presidente Sebastián Piñera llegó muy tarde y cuando se materializaron los IFE, hay muchos que no pudieron sostenerse y que simplemente quebraron. Entonces, cuando me preguntan a mí cuál es la fórmula, la verdad es que tenemos a mucha gente que quedó con una mochila enorme y que no sé cómo la vamos a enfrentar porque tienen deuda no solo con la banca. Piensa que hay muchos que se les dieron créditos del FOGAPE, el 1, el 2, y que hoy día tienen que empezar a pagar y no tienen cómo hacerlo. Entonces, ahí tenemos un mundo. Hay deuda con el Estado, de impuestos, de contribuciones, de cotizaciones, que tampoco está en la agenda para ver cómo la vamos a enfrentar. Y sin ser yo economista, siendo solo un abogado, lo primero que uno debiera decirle al gobierno, bueno, ¿qué plan reactivador vamos a tener para todo ese conjunto de empresas? Hay parte de eso está metido en la propuesta de la semana pasada. Para las empresas de hecho no bancarizadas que nunca entraron y ahora están entrando. ¿Cómo lo vamos a hacer para darles a ellos un respiro? ¿Cómo vamos a hacerlo para que el mundo del trabajo se reactive y tenga un alivio directo, rápido, inmediato, que haga que tenga sentido irse por este otro camino que está poniendo el gobierno encima de la mesa, ya que este retiro distinto, ¿no? Y que no haga que finalmente los parlamentarios insistan con la propuesta del quinto y del gobierno sexto retiro, porque al final vamos a tener dos cosas encima de la mesa que van a ser nefastas si las sumas. Y al final lo único que vas a perjudicar es nuevamente al trabajador.
Por dos vías. Una, porque vas a seguir afectando su ahorro. Y dos, porque vas a meter recursos a la economía y vas a seguir generando inflación. Y eso obviamente no es una buena noticia. Ahora, no sé cuál es la fórmula, pero necesariamente cualquier decisión que el Estado tenga de ayudar tiene que velar por aceptar un margen de crecimiento de la inflación si es que va a meter más plata en el sistema que... Y está metiendo. Claro. Con la fórmula del gobierno está metiendo. Claro, y por lo tanto esa es una cosa que tú tienes que aceptar que va a pasar, que no puede ser sorpresa. Y por lo tanto tienes que precaverte de eso quizás a futuro y con otras medidas. Pero el punto es, hoy día hay como 3,5 millones de personas menos que no tienen acceso a nada. No. Porque se les fue todo. No, ya retiraron todo lo que tenían. Y ellos no están en ninguna de las propuestas que se han encontrado. Eso es lo que iba a preguntarle. ¿Cómo entran esas personas que también quizás se han endeudado, que también una de esas deben no sé cuántos meses de arriendo? ¿Cómo entran? O sea, yo no soy presidente de la República, la verdad es que no quisiera estar en los zapatos del presidente. Sí, obviamente dispuesta a ayudar al gobierno, porque en la medida que lo ayudemos le va a ir bien al país. Pero sin lugar a duda habría que ver de qué manera, y habría que establecer una oficina, y esto debería ser a nivel país, en las regiones, en las cabeceras de provincia, que permitan recibir la demanda de problemas de la ciudadanía con la deuda estatal, impuestos, cotizaciones, contribuciones. Piensa que estamos dentro, ¿no es cierto?, de todos los plazos en esa materia. La deuda crediticia, la deuda de los FOGAPE, porque todo eso se va a ir acumulando para darle salida específica a esas personas. Si no lo hacemos, vamos a tener un problema que solo se va a ir agravando. La inflación, tal como tú bien lo dices, la única perspectiva que hay es que siga aumentando. Y el ministro Marcel lo dijo, ¿no es cierto? Los números van a los 2 dígitos, ya estamos se me olvida, 9,4, 9,6, no, y vamos a superar los 2 dígitos. Por lo tanto, cuando las personas vayan a comprar el aceite, la harina, la parafina, no les va a alcanzar. Ya no les alcanzaba antes, no les va a alcanzar en un mes más. Y aun cuando se aprobara un quinto retiro, esa plata se va a acabar. ¿Qué hacemos después? Entonces la pregunta no es solo qué hacemos con el quinto retiro o el proyecto del gobierno alternativo, sino que cómo enfrentamos la situación dramática que muchas personas hoy día ya tienen y no tienen dónde recurrir, ni siquiera, ¿no es cierto?, a una u otra alternativa que está en discusión en la Cámara de Diputados, que se vota, entiendo, el lunes. Las dos se votan el lunes. A ver, el concepto de renta básica universal no entra en esta ecuación, no ha sido presentado nunca. No está. No está. El IFE laboral sí está encima de la mesa. Sí, el IFE laboral está encima de la mesa. Dentro del paquete de medidas del gobierno. Sí. Y con una preferencia en mujeres, en jóvenes y, entiendo, mayores de 55, que es donde más cae la curva de recuperación. Vuelvo a un punto, senadora, que tiene que ver con la facilidad de lo expedito que sea o no. Lo expedito de una cosa, y por eso que citaba a McLuhan y esta lógica de que el medio es el mensaje. Al final, el mensaje te llega bien si es que el medio por el cual tú recibes las cosas que necesitas no es lo suficientemente engorroso como para no entenderlo o para que te hagan hacer 1000 trámites. Y desde ese punto de vista, ¿cuáles son algunas alternativas que podrían darse? Es que dentro de las que ha puesto el gobierno no existen, porque además la propuesta del gobierno, Fernando, es solo para algunas cosas, ni siquiera para todas. Entonces, la ciudadanía dice, yo tengo mi plata, tengo mi ahorro, porque además es algo que se logró instalar, ¿no? La plata es mía, existe, está, pero usted solo me autoriza para ciertas cosas. Para la deuda que tengo en la cuota del crédito hipotecario que no pagué, por ejemplo, y no para todas. Y si hay una persona, vuelvo al ejemplo, que no tiene deuda hipotecaria porque nunca ha logrado calificar para un crédito o porque nunca ha logrado entrar en su comité de vivienda para la construcción de su comité, tenemos 500.000 familias sin vivienda en Chile, ese es el dato duro hoy día. Y arrienda, y no tiene cómo pagar el arriendo y no está dentro del paquete del gobierno. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Entonces, claro, el tema de la renta básica universal,
que es algo, ¿no es cierto?, que se ha hablado harto, lo logramos meter en el sistema de pensiones. Sí. Eso ya se logró, a pesar de que el monto no sea el que todos quisiéramos, por lo menos ya está en la legislación. Y sobre eso vamos a ir construyendo espero, la reforma de pensiones que se logre discutir y que yo espero que se discuta. Y ahí está toda la discusión de qué es lo que está haciendo la convención, qué es lo que va a hacer el gobierno, porque algunos creemos que debiéramos tener un sistema mixto con un pilar solidario y otro de ahorro y de esfuerzo de las personas, pero la convención nos está diciendo que no, que bueno, vamos solo a un sistema... Vamos a ese punto porque ahí hay una cosa muy interesante. Te conoce perfectamente bien el sistema de previsión, fue directora de una AFP, y desde ese punto de vista... lo que se plantea respecto de modificar el sistema de las AFP. Yo puedo entender el modificar determinadas cosas. Por ejemplo, a mí me encantaría que mi AFP me diga en qué invierte mi plata. O más aún, no me diga, me pida permiso para invertir plata en determinadas cosas. Puede haber gente que no quiera que se invierta plata, qué sé yo, en situaciones que provoquen daño al medio ambiente. Pero nosotros, para los efectos prácticos, no sabemos exactamente en qué se invierte cada cosa, solo sabes el número final. Salvo la posibilidad de mover tus fondos y que se limitó, exacto, ojo, y que se limitó. Salvo que mover tus fondos, que tampoco vas a saber demasiado no, si es que dónde se invierte. Solo si es de más o menos riesgo. Exacto. Bueno, pero aparte de eso... ¿cuáles son las formas que eventualmente se pueden congeniar aquí para generar un sistema de previsión que tenga algún grado de viabilidad después de la situación real que tenemos hoy día? Bueno, para algunos, dentro de los que yo me cuento, yo creo en un sistema mixto. ¿Ya? Que tenga un pilar solidario donde efectivamente todos contribuyamos y tenga cierto piso o base donde todas las personas que en el país trabajan sepan que al final de su vida activa van a tener garantizada una pensión. Y eso obviamente tiene un componente en que todos ponemos y contribuimos, y sobre eso hay un pilar de ahorro individual de cada uno que obviamente en la medida que tú más esfuerzos haces, más obviamente garantías tienes de ir incrementando. Eso para mí es como el mundo ideal. Además, si uno revisa lo que han hecho otros países, la verdad es que han tendido a estos sistemas mixtos. Pero obviamente tenemos que revisar las reglas de cómo se calculan las pensiones y cómo se establecen las tablas de mortalidad, cómo se establece la tasa de interés técnico en el caso del retiro programado, ver cómo lo conciliamos con la renta vitalicia, ese es un gran tema, y tenemos que transparentar la información. Yo se lo dije el otro día al ministro Marcel, le dije que nos permitiera, junto con nuestros matemáticos, poder revisar los números de Hacienda. Y lo mismo le dije a la ministra Janet Jara, que fue mi subsecretaria en la época en que yo fui ministra del Trabajo y era subsecretaria de Previsión. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante que transparentemos las cosas, que la ciudadanía sepa cómo se calculan las pensiones, que no solo pueda decidir, ¿no es cierto?, dónde se invierten los ahorros de cada uno de nosotros, porque tú tienes razón, hay gente que tiene una alta sensibilidad respecto al tema de sostenibilidad en el desarrollo de las naciones, a otras no les importa tanto, y creo que es bueno que vayamos caminando hacia ese mundo que nos permita entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor planeta. Y de hecho hay países, ¿no es cierto?, que tienen limitadas compras de países donde no se es sostenible. Bueno, yo creo que esa es una buena práctica. Pero para eso hay que transparentar. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo en lo que tenemos. Lo que aprobó la convención, la verdad es que no sé si va a permitir hacer aquello. A ver, ¿por qué? Porque el artículo, no lo tengo acá, lo podría buscar, pero el artículo en esta materia es un artículo que tiende a un sistema absolutamente público, sin participación de privados, y esto en la seguridad social en general. Y ahí tengo miles de preguntas que hacerle a la convención, desde el punto de vista de qué va a pasar con el régimen de las Fuerzas Armadas, ya no va a existir, qué va a pasar con la seguridad social en materia de salud laboral, se van a acabar las mutualidades,
qué va a pasar con la práctica de la medicina de los médicos en el sistema público. Ya no va a poder la señora Juanita ir y comprar un bono para la libre atención y solo vamos a tener que decirle que se va al consultorio y tendrá que esperar. Entonces, se están haciendo cambios, Fernando, en la convención que obviamente necesitan muchas explicaciones o respuestas, porque aquí no se trata de que se juegue con la mentira, no. Lo que ya se ha aprobado en la convención, en distinto orden de cosas, está trazando un camino en nuestro país. Y la ciudadanía va a tener que enfrentar el 4 de septiembre, creo que es la fecha del plebiscito de salida, la pregunta de si le gusta o no le gusta lo que le están proponiendo. Ernesto Tone decía el otro día, queremos una mejor constitución. Si no, ¿para qué? Y yo creo que esa es la reflexión mayor respecto de lo que vamos a decidir hombres y mujeres en nuestro país. Está interesante el tema y nos queda poco tiempo, pero quiero meterme en ese tema. Uno de las situaciones que efectivamente ha causado mucha discusión y que te afecta directamente, digamos, es la eliminación del Senado y generar esta suerte de territorios que tienen una lógica distinta. A ver, ¿cuáles son las cosas que te preocupan de lo que ya se ha aprobado en la convención? A ver, muchas. Recién estamos revisando, hasta ayer habían 199 artículos aprobados por el Pleno, o sea, no son borradores, ya, por lo tanto, siguiendo la lógica del presidente de la República que dijo que los chilenos no se guíen por mentiras, nosotros tenemos que, por lo tanto, trabajar con lo aprobado, no con lo que se dice que se va a hacer, no, con lo aprobado. Hasta ayer eran 199, no sé cuántos más se habrán aprobado hoy día, sé que se votó el tema del Parlamento y sin meterme en el Parlamento, porque parecería casi defensa corporativa el tema de si hay o no hay Senado, lo único que voy a decir es que hoy día en la votación del Pleno de la Constituyente se elimina el Senado, no hay más Senado, ya las regiones no tienen más representación. Pero me voy yo entiendo que tiene representación de otra forma, pero no... No, porque no tiene ninguna facultad. Se rechazaron todas las facultades. Solo se creó una Cámara de Regiones sin ninguna atribución. Por lo tanto, hoy día no hay... Y sí se aprobaron todas las de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es lo que pasó, no es un juicio. Ya, si uno se va a la historia, y la historia nos ayuda mucho para poder entender estas cosas, en el año 1823 se aprobó la Constitución Reformista del 23. Esa Constitución, Fernando, no duró nada. Y tuvimos 10 años de incertidumbres, guerra civil de por medio, hasta que tuvimos la Constitución del 33. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque ese año, en el 23, y hace ya de esto muchos años atrás, se intentó dibujar una norma constitucional que era absolutamente ajena a la historia republicana, a la historia de las tradiciones, de lo que era el país. Y cuando uno mira estudios que se están haciendo hoy día de lo que opina la ciudadanía en redes, el 68% de las personas quiere reformas, ¿ya? Pero no cambios radicales. Solo el 16, casi 17% quiere una refundación completa del país y un 14% quiere solo pequeños ajustes. Entonces, si uno revisa lo que la ciudadanía te está diciendo en el territorio, en los recorridos, yo soy de las que hace mucho terreno, en la costa de mi región, con gente del mundo rural, no están contentos. Hay mucha incertidumbre por el tema de, por ejemplo, se aprobó un artículo 6º que habla de la igualdad sustantiva. Se asegura la igualdad sustantiva a grupos oprimidos e históricamente excluidos. Y no se dice en ninguna parte que la ley va a definir quiénes son estos grupos. Si no se le entrega esa tarea al legislador y se deja solo consagrado en la Constitución, la pregunta es, bueno, ¿quién los va a definir? ¿El gobierno de turno? Cada 4 años vamos a definir quiénes son esos grupos y si sale un gobierno de una sensibilidad X va a decir que las personas
que él considera son esos grupos oprimidos, y va a venir otro gobierno a los 4 años siguientes en una inestabilidad completa y va a decir, no, sabes que no son esos los oprimidos, son estos otros. O se aprobó un artículo 2 que habla del pluralismo jurídico. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. ¿Qué significa esto? Significa que un tribunal indígena, por ejemplo, va a determinar que hay 2 millones de hectáreas que le pertenecen a X grupo en el territorio, o que ciertos delitos, como ocurría hasta hace poco en Isla de Pascua, no tienen pena de cárcel porque dentro de su cultura no son sancionados. Entonces, yo te podría empezar a enumerar una serie de artículos ya aprobados en nuestra Constitución. Otro, las personas y pueblos, artículo 9, forman con la naturaleza un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo recoge? Yo supongo, estoy haciendo una suposición nomás, pero yo supongo que fuera del titular, con las 2 o 3 líneas del precepto, debiera venir en el, llamémoslo así, momento de la armonización que se supone que se hace, un corolario, una bajada, o que se diga tal cual que la forma de materializar estas cosas está sujeta a proyectos de ley que emanen del Parlamento. Lo que pasa es que la Comisión de Armonización no tiene facultades para eso. Y lo único que puede hacer es que las normas sean coherentes entre sí, que no hayan contradicciones evidentes. Entonces, a mí me preocupa porque yo me la jugué por el apruebo, recorrí el país por el apruebo, voté apruebo. Yo quiero una nueva constitución. El 80%, 78% de los chilenos quieren una nueva constitución, pero no cualquier constitución. Una constitución que nos incorpore, que nos incluya, que nos permita desarrollarnos. Me queda muy poco tiempo, pero te lo quiero preguntar. O sea, raya para la suma. Tú estás, no sé, en una etapa pesimista no, yo estoy en la... o está en la etapa de qué sé yo, a ver, creo que hay que revisar. Yo estoy en la etapa de revisar lo que se está aprobando y no quedarme con el juicio fácil de la discusión, porque creo que uno tiene que ser serio en esto. Algo todavía me queda de mi formación jurídica como abogado, y estoy en la etapa de revisar el texto, de revisar las consecuencias, de ver las implicancias, porque creo que no nos podemos farrear esta oportunidad histórica. Y cuando leo opiniones como la mamá del presidente de la República, obviamente me preocupo, porque leo desesperanza y leo frustración. Y si hay algo por lo que tenemos que apostar en nuestro país es por ofrecerle a las generaciones que vienen un texto constitucional que nos permita soñar en los 60, 80, 50 años que vienen, y no en lo que pasó en 1823. A ver, te hago la invitación para que cuando el texto esté listo, vengamos para acá. Feliz. Y revisemos incluso partes de este programa, de lo que pensamos o lo que de alguna manera tememos, y cuál es el resultado práctico que se va a llevar a la voluntad de los ciudadanos. ¿Te parece? Feliz, Fernando. El 4 de julio es la fecha de término del trabajo de la convención. El 5 estoy de cumpleaños, así que feliz vengo a conversar con usted. Pero encantado. Muchas gracias, Mónica. Mónica, siempre son 9 años menos, así que no importa. Me equivoco siempre y a ella le digo Jimena. Brillante. Pero afortunadamente no hay problema. No hay problema. Gracias, senadora Jimena Rincón. Volvemos en un ratito.